Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a seguir profundizando en nuestro conocimiento sobre los componentes de React y su funcionamiento interno. Los componentes en React pueden ser creados como clases, y en versiones anteriores a la 16.8 de React eran mayoritarios sobre los componentes funcionales, que se usaban sobre todo para tareas de representación de la información sin demasiada lógica. Pero actualmente se suele recomendar crear los componentes como funciones, para simplificar el trabajo de desarrollo y para controlar con precisión el comportamiento que debería tener un componente en las distintas fases de su ciclo de vida. Aunque en este vídeo nos vamos a centrar en los componentes funcionales, también vamos a repasar de manera más superficial las características y comportamientos de los componentes de clase, para poder entenderlo correctamente si nos encontramos componentes de este tipo en proyectos ya iniciados. Antes hablamos de las fases del ciclo de vida. ¿Pero qué significa? La vida de un componente puede pasar por distintas fases. Si es un componente de clase, primero se instanciaría expresamente con un constructor, y si fuera un componente funcional se instanciarían implícitamente al setear sus propiedades y un estado inicial del componente. Posteriormente pasaría por una serie de fases que son comunes tanto a componentes funcionales como de clase. Primero vendría la fase del montaje, que es la integración del componente dentro del DOM de nuestra interfaz de usuario. La actualización, cuando alguna propiedad o estado del componente se ve modificada, y el desmontaje, cuando el componente citado es eliminado del DOM del navegador. Además hay otra situación posible, que es que el componente arroje algún error en un momento determinado, pero no se considera por sí mismo una fase distinta. Hay que aclarar una cosa, tanto el montaje como la actualización y el desmontaje abarcan cada uno, tanto el renderizado a nivel interno dentro de React, la comparación entre el DOM virtual y el DOM físico y por último su efecto en el navegador, ya sea aparición por primera vez del código que queríamos insertar en nuestra interfaz o su posible actualización o su eliminación. Cuando un componente se renderiza, significa que React está ejecutando la función del componente para obtener el código que describe la interfaz de usuario en ese momento y lo obtiene a través del return del componente. El return del componente forma parte de la fase de renderizado. Todavía no realiza los cambios en el DOM real del navegador. El renderizado ocurre siempre que React decide que el componente necesita volver a renderizarse, lo cual puede suceder por varias razones. El componente padre se ha renderizado, ha cambiado las props o el estado del componente, o se ha producido un cambio en el contexto que el componente está consumiendo. El hecho de que un componente se renderice no significa que se apliquen cambios en el DOM real. En esta fase, React simplemente genera una nueva representación del DOM virtual. Después de renderizar el componente y obtener el nuevo virtual DOM, React compara esta nueva representación con la anterior. Se le suele llamar proceso de conciliación o reconciliación. Si React detecta que hay diferencias entre el virtual DOM nuevo y el anterior, solo entonces realiza las actualizaciones necesarias en el DOM real. Si no hay diferencias, React no realiza cambios en el DOM real, aunque el componente haya sido renderizado. Por último, se produce el renderizado del navegador. Esto se refiere a lo que ocurre después de que React actualice el DOM real. Después de que React ha aplicado los cambios en el DOM real, el navegador se encarga de renderizar esos cambios en la pantalla, lo que puede incluir el repintado de elementos, cálculos de estilo y actualizaciones de diseño. Estas distintas fases del ciclo de vida de los componentes llevan aparejadas una serie de funciones, o mejor dicho, métodos, porque estamos hablando de una lógica orientada a objetos que se lanzan automáticamente en estas distintas fases. ¿Cómo se implementa esto en un componente de clase? Después de la inicialización del componente, que se ejecuta antes de que el componente sea montado y en la que se inicializan el estado y las propiedades, vendría el montaje, es decir, cuando el componente se inserta en el DOM de nuestra página web por primera vez. A esta fase se refieren de alguna forma métodos como getDerivedStateFromProps, que se ejecuta antes de cualquier renderización y se puede usar para modificar el estado en base a cambios en las propiedades. El método render, que es el único método obligatorio en cualquier componente de clase y es la que devuelve la estructura visual del componente. O el método componentDidMount, que se ejecuta inmediatamente después de que el componente ha sido montado en el DOM. Y aquí es donde se pueden renderizar operaciones como llamadas a APIs, suscripciones, etc. Después vendría la fase de actualización, que se produce cuando un componente ve modificadas sus propiedades o su estado.
A esta fase podrían estar relacionados métodos que comentamos antes, el getDerivateStateFromProps y el render, pero también showedComponentUpdate, que es un método opcional que determina si el componente debe ser re-renderizado o no, o ComponentDidUpdate, que se ejecuta inmediatamente después de que el componente ha sido actualizado en el DOM. Es útil para realizar operaciones que dependen de que el DOM esté actualizado o no. Después vendría la fase de desmontaje, cuando un componente se elimina del DOM de nuestra página. Un método asociado a esta fase sería ComponentWillUnmount, que se ejecuta justo antes de que el componente sea eliminado del DOM. Aquí es donde se deben limpiar recursos como temporizadores, suscripciones o cualquier cosa que necesite ser limpiada para evitar pérdidas de memoria. Otra situación posible en el ciclo de vida es cuando se produce un error. Y acerca de esta situación existe el método ComponentDidCatch. Se ejecuta si ocurre un error durante el renderizado en un método de ciclo de vida o en el constructor de un componente hijo. Aquí puedes manejar errores y posiblemente actualizar el estado o registrar la información del error. Estas fases del ciclo de vida también existen si creamos un componente React como función. Pero el problema es que no tenemos disponibles los métodos que comentamos antes. Entonces, ¿cómo podemos gestionar estos estados y saber en qué fase se encuentra un componente si no tenemos disponibles los métodos que vimos antes? Tenemos a nuestra disposición los hooks. Hook en inglés es gancho y los hooks son funciones que te permiten enganchar, es decir, asociar el estado de React y las fases del ciclo de vida con un componente de función. Existen hooks muy habituales como useState, useEffect, useContext, useCallback, useMemo o useReducer. Lo que vamos a hacer ahora es continuar la aplicación que iniciamos en el primer vídeo y vamos a añadir nuevos comportamientos y funcionalidades para seguir explicando el comportamiento de los componentes de React, el comportamiento de los hooks y para qué tipo de situaciones nos pueden servir. Partiendo de la aplicación que iniciamos en el vídeo anterior, por ejemplo, puede sernos útil algo que nos permita recorrer las noticias del muro en vez de pintar la lista entera. Para eso podemos utilizar el estado del componente. Recordemos que el estado representa los datos internos de un componente y que acompañan al componente en todo su ciclo de vida. Para ello tenemos, por ejemplo, el hook useState, que nos permite gestionar y actualizar el estado del componente. useState recibe como parámetro el estado inicial que queremos que tenga y nos devuelve un array con dos valores, el estado actual después del último renderizado y una función set que nos permita modificar el valor del estado y desencadenar un nuevo renderizado. En este estado podemos guardar la posición concreta del array de noticias. Entonces podemos empezar declarando el useState con un array con una constante que representa el estado actual después del último renderizado, una función set que sirve para modificar ese estado y luego el propio useState al que se le pasa el estado inicial, en este caso el 0, que corresponde con una primera posición de un array. Si os fijáis ya, el Visual Studio Code genera el import del useState arriba de todo. Luego podemos crear dos funciones, guardándolas cada una en una constante, con una función de flecha, para modificar el estado que creamos antes y así movernos hacia adelante o hacia atrás en el array. Verificamos que la posición actual sea menor que la longitud total menos 1 del array y si es así, le seteamos una posición más sumándole 1 al valor del estado que representa la posición. Al contrario, si queremos retroceder, pues en la función verificamos que la posición sea mayor que 0 y siempre que sea así podemos setear una posición pues con un valor menos 1 para retroceder. Ahora abajo podemos comentar el listado de noticias. En Visual Studio Code podemos hacerlo cómodamente seleccionándolo y apretando Alt-Shift-A en el teclado. Así el listado ya no se renderizará, porque ahora nuestro objetivo es referenciar directamente el componente noticia en una posición determinada. Ahora vamos a crear dos botones para avanzar y retroceder. Serían dos botones que llamarían a las funciones que creamos antes. Y estos button no serían realmente etiquetas HTML, se parecen, pero es JSX que luego se va a transpilar y se va a convertir en HTML.
Por eso las propiedades hay que expresarlas así, como este onClick, todo junto y en camel case. Y le añadimos este disabled y le igualamos una expresión booleana que verifique si la posición es igual a 0 para que no permita retroceder si ya está en el primer elemento. En el siguiente botón lo relacionamos con la función de avanzar y hacemos que esté deshabilitado cuando el índice sea igual a la última posición del array, que es igual a su longitud menos 1. Finalmente referenciamos directamente el componente noticia enviándole como propiedad una posición concreta del array, cosa que puede recibir perfectamente porque corresponde con las propiedades del objeto para la que data está preparado cuando lo reciba. Además podemos verificar que datos news exista y tenga contenido con un operador ternario. Así podemos garantizar que si más adelante añadimos comportamientos que puedan implicar que en un primer renderizado ese array todavía no exista o no tenga datos, el componente no dé un error. Ahora, si por cualquier razón no teníamos arrancado el servidor, podemos arrancarlo de nuevo con npm rundev. Y ya vemos como ahora, en vez de listar todas las noticias, solo va listando de una en una y podemos ir moviéndonos con los botones adelante y atrás sin ningún problema. Algo interesante es poder ver cómo se renderizan los distintos componentes. Entonces vamos a añadir unos cuantos logs de consola al inicio del cuerpo de cada componente y del listado de noticias sobre el clima. Además podemos comentar la antigua función map del listado de noticias tecnológicas porque ya no lo estamos usando. Esto en un entorno profesional por norma general no se debería de hacer, dejar código comentado por ahí que no se vaya a usar. Lo suyo sería eliminarlo, pero como estamos practicando y haciendo pruebas no tiene mucha importancia. Bueno, una vez añadidos todos los console log, si volvemos a renderizar nuestra página, vemos las trazas de cada renderizado. Una de las primeras cosas que nos puede llamar la atención es que vemos muchos renderizados duplicados. Esto puede deberse a Strict Mode, que es una herramienta en forma de etiqueta de React que produce un doble renderizado de la aplicación y que es capaz de detectar errores como la utilización de componentes innecesarios, métodos obsoletos o que un listado no tenga identificadores únicos. Pero si ahora queremos hacer un seguimiento de los renderizados y ahora mismo no lo necesitamos, lo podemos comentar momentáneamente. Si preparamos la aplicación para producción, React ya está preparado para dejar el strict mode sin efecto, para que, por ejemplo, en producción una aplicación no se renderice dos veces. Pero ya veremos más adelante cómo se configura esto. Otra cosa que podemos observar en nuestro caso es que la lista de noticias sobre el clima se renderiza varias veces aunque no vea modificado su contenido. Hay un hook que nos puede ayudar a solventar esta situación para evitar renderizados innecesarios, que es useMemo. useMemo es un hook que permite guardar en memoria el resultado de un bloque de código determinado. Tiene como parámetros el bloque de código que va a generar el resultado que quieres memorizar y un conjunto de posibles dependencias que, en caso de verse modificado su valor, volverán a provocar la ejecución del código dentro del cuerpo de useMemo. Finalmente, useMemo devuelve el resultado de ese cálculo. Como en nuestro caso, tal y como hemos programado nuestro ejemplo, la lista de noticias climáticas no va a variar. Aunque la añadamos como dependencia, solo se va a renderizar una vez y los siguientes renderizados por otras causas no se va a renderizar, de tal forma que se va a mostrar como algo estático en el DOM real del navegador. En este caso trasladamos la función map al return, que es lo que va a devolver lo que guarda el useMemo, y esto lo envolvemos en una función de flecha anónima. Después añadimos la dependencia separado de la función con una coma y entre corchetes. Ahora vemos que el listado de noticias, al volver a renderizar el muro, se renderiza una primera vez, pero luego, si se genera una nueva renderización, por ejemplo, al movernos en la lista de noticias, vemos que el listado de noticias climáticas no se vuelve a renderizar porque no tiene ningún cambio. Al estar envuelto en el useMemo, nos garantiza esto mismo.
Un cambio que podemos hacer en nuestro ejemplo para emular más una situación de producción es hacer que los datos provengan de una API, como si estuviéramos llamando a una aplicación de backend o una aplicación externa. Y para ello podemos servirnos de un servidor de prueba. Y en este caso la aplicación Postman nos puede ser de utilidad. Al entrar en nuestro Postman podemos empezar creando una colección para englobar las peticiones de nuestra supuesta API. Y luego podemos guardar las distintas peticiones en carpetas. Posteriormente, en el apartado de mock servers, podemos pulsar en el enlace de crear nuevo mock server, pulsar en la opción de colección existente y seleccionar la colección que creamos antes. Posteriormente le damos un nombre al servidor y podemos pulsar en un checkbox que nos permite guardar la URL del mock server en un environment, en un entorno, lo cual es estupendo para luego reutilizar valores haciendo referencia a incógnitas que están guardadas en el environment. Lo vemos ahora mismo. Como podemos ver en el apartado de Environment, vemos que nos ha creado automáticamente un entorno nuevo y dentro vemos una variable URL que corresponde a una dirección generada automáticamente para identificar a nuestro servidor. Si copiamos y pegamos esa dirección en un navegador, nos saldrá un mensaje que identifica que el servidor ya está creado, pero no tiene ninguna petición creada que sea capaz de responder de alguna forma. Entonces, utilizando la variable URL que tenemos guardado en el environment, en el entorno, podemos crear una nueva petición, get, que le podemos dar el nombre que queramos, y en la casilla de la ruta podemos mencionar nuestra variable con doble llave, barra y un texto que nos permite identificar esa ruta. En headers podemos especificar una cabecera en caso de que quisiéramos enviar datos con content type y value application JSON, o en caso de querer especificar los datos que recibimos sería key accept value application JSON, pero en este caso especificar las cabeceras no es necesario. Implícitamente Postman ya lo sabe interpretar correctamente. Lo muestro aquí a modo de ejemplo para que seáis conscientes de que tenéis esto disponible en caso de que queráis filtrar correctamente lo que enviáis o lo que recibís usando Postman. Ahora si pulsamos en Send veremos que nos devuelve un mensaje que dice que no tenemos datos de ejemplo para devolver. Para ello podemos pulsar en el botón que aparece en la zona inferior derecha actualmente, Save Response, que nos llevará a otro apartado en donde podemos guardar una respuesta con código HTTP 200, OK, y un cuerpo con formato JSON. Para ello he guardado los datos que teníamos antes en un archivo JavaScript preparados, garantizando que cumple algunos requisitos como que los identificadores de las entradas tienen que tener comillas dobles, el contenido de algunas entradas que sea texto también tiene que tener dobles comillas y la última entrada de cada objeto JSON del array no puede tener coma al final, si no Postman no lo va a aceptar. Una vez que copiamos y pegamos este contenido en el cuerpo de la respuesta de ejemplo, volvemos a la petición y pulsamos en Send, vemos que nos devuelve esa respuesta que hemos preparado con el código 200 y el texto esperado. Si copiamos y pegamos otra vez la ruta de nuestro server y le añadimos barra y el texto que identifica la petición GET en un navegador, vemos que nuestra petición es accesible desde el exterior de Postman y por lo tanto también desde nuestra aplicación React. Y ahora, ¿cómo podemos utilizar esta nueva fuente de datos? El objetivo sería que se renderice automáticamente al cargar la aplicación. Para obtener datos de la fuente exterior hay un hook que se ajusta bastante bien a esa necesidad, que es useEffect. useEffect es un hook que ejecuta un bloque de código para realizar las acciones que necesitéis y su objetivo es renderizarse en una primera renderización del componente del que forma parte y siempre que sus dependencias se vean afectadas. Además, su misión es no devolver nada, simplemente ejecutar un bloque de código que necesitéis. En nuestro componente muro noticias podemos declarar un useEffect. En su cuerpo podemos introducir una función de flecha y dentro declarar una función asíncrona de flecha que llame a un fetch, que es una función nativa de JavaScript que abre un canal HTTP para realizar peticiones que pueden ser asíncronas. Por ello, en concordancia con el async anterior, le añadimos un await. Este fetch devuelve una promesa
que se resuelve cuando el servidor responde y devuelve un objeto response. Por otro lado, en caso de que el objeto response traiga una propiedad OK a false, quiso decir que hubo un error y se puede lanzar una excepción. Y en caso de que no, al objeto response se le puede aplicar un método JSON para transformar el formato de la respuesta y añadirle un await igualmente para que el bloque de código no se siga ejecutando hasta que esa transformación en JSON se finalice. Como mencionamos antes, useEffect no devuelve nada, con lo cual es necesario tener algo en donde guardar el resultado y es muy razonable que sea un useState, tal y como explicamos antes, para guardar en el propio estado del componente el resultado de ese useEffect. Podemos crear dos, uno para los resultados correctos y otro para un resultado erróneo, que es algo que controlaremos luego. El useState de DatosNews viene de alguna forma a sustituir el DatosNews del import de arriba y se inicializaría como un array porque eso es lo que va a guardar. Posteriormente asignamos ese result con el set que hemos creado arriba y podemos envolver todo este bloque en un try catch porque es perfectamente posible que lance una excepción y es bueno capturarla seteando el texto de la excepción en el useState para errores que creamos también antes. Finalmente tenemos que llamar a la función fetchData desde el mismo useEffect justo después, porque al declararla tenemos que llamarla expresamente. En la zona inferior y separado con una coma de la función añadimos unos corchetes vacíos, lo cual indicamos que no tiene dependencias este useEffect y con lo cual indicamos que solo debe renderizarse una primera vez cuando se renderice el componente del que forma parte. Si intentáramos llamar a esta función sin estar dentro de useEffect y seteáramos su resultado en el estado con useState, la aplicación entraría en un bucle sin fin. Englobándolo dentro de un useEffect sin dependencias, garantizamos que solo se renderice una vez y nada más. Finalmente, añadiríamos la ruta del fetch, la ruta de nuestro mock server, de nuestro servidor de prueba del Postman, con el recurso, con la ruta específica del método get que creamos. Una vez guardados estos cambios, relanzamos el servidor si está parado y comprobamos que aparentemente sigue funcionando igual, aunque sabemos que por detrás useEffect nos está trayendo esos datos desde una fuente externa y solo renderizándose una primera vez o siempre que se desencadene una renderización por alguna otra razón. Otro hook interesante es useContext. Te permite cargar y suscribirte a un contexto. Un contexto es un mecanismo que te permite compartir datos y métodos en cualquier punto de la aplicación sin necesidad de heredar propiedades entre componentes. El parámetro de useContext será el contexto que creas con la instrucción createContext, el cual puede guardar una estructura inicial de la información que quieres proveer. useContext devuelve el contexto. Su valor vendrá determinado por el value que se le pase al proveedor, al provider, más cercano hacia arriba en la jerarquía de componentes. Y en caso de no existir ese valor, devolverá el valor inicial facilitado en el createContext. Ahora veremos qué significa todo esto. Podemos crear el contexto en un archivo aparte sin ningún problema, en JSX, que exporte lo que necesitemos. Concretamente puede ser el propio contexto creado con createContext y un proveedor, un provider, que luego envuelva el conjunto de componentes que necesitemos. En el export del provider podemos utilizar la propiedad children nativa de React, con lo cual expresamos que todos los elementos a los que envuelva el proveedor van a estar afectados por este. Y dentro de un proveedor, por ejemplo, podemos tener perfectamente un useState para manejar un estado que luego pueda ser compartible por todos los componentes afectados por este proveedor. Podemos ir creando también la estructura inicial de ese estado, entendido como la información que comparte y que provee
nuestro contexto, con la cual inicializamos el estado de nuestro provider. En este caso podemos utilizar el context para compartir unos estilos de color de fondo y color de letra. El utilizar el useContext para estandarizar estilos es bastante habitual. En esta función provider, que podemos llamar como queramos, vamos a devolver este elemento nativo provider que en su value es desde donde podemos facilitar esos recursos compartidos. En este caso, pues el estado gestionado por el useState e incluso el propio método de set, el useState, con el que podremos modificar ese estado desde cualquier punto de la aplicación. Podemos verificar para asegurarnos con estos operadores ternarios que estas propiedades del estado existan. En caso de que no, pues devolver un null, por ejemplo. También podríamos devolver los valores predeterminados. Recordemos que la propiedad children ahora tenemos que mencionarla otra vez entre la apertura y el cierre del provider devuelto. Ahora podemos crear el createContext, que es el que va a crear el contexto que luego podemos consumir con useContext, pasándole la estructura de datos inicial que creamos antes y teniendo en cuenta que ya React y este hook se van a ocupar de relacionar el proveedor con el contexto al que hagamos referencia con useContext. Aquí escribí esta etiqueta mal, es context.provider. Este context hace referencia al context que hemos creado arriba. Si se llamara, por ejemplo, context estilos, pues aquí abajo en la etiqueta tendríamos que poner contextestilos.provider, por ejemplo. Ahora podemos consumir el contexto desde donde queramos con useContext. Por ejemplo, en nuestro caso podemos hacer referencia a style y a setStateStyle. Style en principio nos devolverá el valor inicial. Hacemos en el módulo de cuerpo noticia en el componente maquetado. Fijaos que esta es una de las bondades de useContext. Estamos haciendo referencia a unos recursos sin pasarlos por props de padres a hijos y directamente lo estamos haciendo en cuerpo noticia que cuelga de noticia y noticia a su vez de muro noticias. Y eso es lo positivo de useContext, que podemos consumir recursos directamente desde cualquier componente, esté donde esté en la jerarquía de padres e hijos de componentes. Ahora podemos sustituir este objeto de estilos en nuestro listado por el objeto style que recuperamos del contexto, lo cual hará que se aplique automáticamente. Además, ahora pasará a depender del useState que existe dentro del contexto. Así que si luego lo modificamos con el set que también hemos recuperado del contexto, automáticamente se renderizará y cambiará ese estilo. En nuestro caso podemos crear un checkbox y en su atributo onChange podemos hacer referencia al setStateStyle y con un operador ternario podemos hacer referencia a la propiedad checked, que si es true podemos hacer que le envíe como parámetro un objeto de estilo con un contenido y si es false otro contenido distinto. Al checkbox le podemos añadir el texto iluminar letra, porque al aplicar un estilo color amarillo pues da la sensación de que es como una luz que se enciende. Por último nos queda algo muy importante, que es envolver el componente que queremos que se vea afectado por nuestro contexto y por lo tanto le afectará tanto a él como a todos sus hijos. En este caso queremos que nuestro contexto esté disponible en toda la aplicación, así que podemos envolver toda la etiqueta de app con apertura y cierre de nuestro context provider. Este es un mero ejemplo concreto, pero pensemos en sus posibilidades porque podemos aglutinar distintos subgrupos de componentes en distintos contextos y los useContext del interior harán referencia a sus proveedores superiores más inmediatos. Y esto es referido a un asunto de estilos, pero por ejemplo, estos contextos se pueden utilizar para cosas muy importantes, como por ejemplo todo el tema relacionado con contraseñas y autenticación. Así puedes tener centralizado todo un sistema de verificación de un usuario para poder acceder a una zona o no de la página, por poner otro ejemplo. Otro hook muy habitual y muy útil es useReducer. Es un hook que te permite utilizar una función reductora. Una función reductora es una función a la que se le indica una determinada acción y en base a ello, partiendo de un estado actual, te devuelve un nuevo estado.
Así, reducir hace referencia a la transformación de una serie de posibles inputs en un único output en base a una determinada acción. En el caso de useReducer, los parámetros de entrada serían la función reductora, un estado inicial que serviría como valor por defecto y nos devolvería un array con el estado actual, que en un primer renderizado sería el estado inicial, o si no, un nuevo estado afectado por la función reductora, y una función dispatch. Haciendo referencia a dispatch, enviándole como parámetro un identificador, podremos seleccionar en la función reductora la acción que queremos que opere sobre el estado actual. Vamos a ver cómo. Por ejemplo, useReducer nos puede servir para otro escenario que implique traer datos de una fuente exterior y evitar usar varios useStates para gestionar avances y retrocesos en un array de datos y a la vez guardar el resultado de cada petición. Entonces perfectamente podemos crear una nueva petición en el mock server que utilizamos antes, referida a un nuevo conjunto de noticias. Podemos renombrar la colección si queremos que tenga un nombre más intuitivo, porque no solo queremos facilitar noticias tecnológicas. Y de hecho en este caso, por ejemplo, podemos querer listar noticias deportivas. Creamos una petición get nueva. En la ruta hacemos referencia a la incógnita que ya utilizamos antes, URL, rodeada de dos llaves, barra y un nuevo identificador. Por ejemplo, noticias Sport. Recordar que podemos especificar una cabecera, aunque en nuestro caso no sería necesario. Y como antes, con Save Response podemos guardar una respuesta que queremos que sea correcta, código HTTP 200 OK, y también sería un array de objetos JSON. Recordemos los identificadores de las entradas con comillas dobles, el contenido de las entradas que sea texto también con comillas dobles, y el último elemento de cada JSON sin coma. Entonces podemos crear un módulo nuevo, un componente nuevo para las noticias deportivas. Podemos ir planteando un return. Recordemos que el return solo puede devolver un elemento, pero podemos crear estas etiquetas de apertura y cierre sin ningún contenido. Ahora podemos ir esbozando el código JSX de nuestro return, aunque sea la información estática. Y después podemos ir planteando ya el useReducer. Como dijimos, devuelve un array del estado actual, manipulado o no, una referencia a dispatch, que luego veremos cómo se puede utilizar, y los parámetros de entrada, que sería una referencia a la función reductora, que luego tenemos que crear, y a un estado inicial que también tenemos que crear. Podemos crear una función log, como hicimos antes, para detectar en la consola el renderizado de este componente. Y ahora podemos empezar a crear la función reductora. La función reductora tiene que ser capaz de recibir un estado y una acción, y en base al tipo de acción podemos hacer un switch y decidir en base a la acción que le indiquemos, y eso lo haremos luego con un dispatch, ya veremos cómo, pueda decidir si toca cómo manipular un estado inicial y qué devolver. De hecho, antes de seguir podemos ir creando un conjunto de constantes que nos ayuden a identificar las distintas acciones arriba. Por ejemplo, una para una llamada fetch que sea correcta y otro tipo de acción que identifique qué hacer cuando la llamada fetch dé error. Luego también podemos ir creando ya un estado inicial que puede contener esos dos datos que necesitamos que mencionamos antes, un array de noticias y la posición de la noticia actual. Toma el valor 0 porque ese es el valor de posición inicial en cualquier array. Hay que tener en cuenta una cosa, un valor de un estado en React solo se puede modificar correctamente con el método apropiado. En un useState pues con su método set, y en caso de useReducer pues con el dispatch correspondiente. Si queremos modificar el valor que nos venga de un estado sin propiciar un nuevo renderizado, deberemos crear una copia. En breves veremos cómo.
Podemos empezar a plantear un hook useEffect en este componente para traernos los datos de nuestra fuente externa. Aquí usaremos una función fetch para hacer la petición y lo vamos a envolver en un try-catch para poder capturar posibles excepciones. En caso de capturar una excepción, siempre podemos o registrar el error en un estado o incluso podemos tener un sistema de log interno, por ejemplo, y sería un lugar adecuado en el bloque de catch en donde hacerlo. En vez de hacer uso luego de un useState, para guardar los datos que nos traigamos, vamos a usar el useReducer, pero a través de la función nativa dispatch. React sabrá relacionar ambas cosas, el dispatch y la función reductora, porque le pasamos el nombre de la función reductora antes al useReducer. En la llamada al dispatch, en la posición parámetro action, podemos enviarle los datos devueltos por el fetch en formato JSON. Por ejemplo, en este caso llamamos al parámetro payload. Podemos envolver nuestro bloque de código en un try-catch y así controlar posibles excepciones, y en caso de producirse podemos llamar precisamente al dispatch para que ejecute una opción para que nos devuelva un nuevo estado que refleje de alguna forma que hubo un error y que no traiga datos. Finalmente, como explicamos antes, tenemos que llamar expresamente a la función de fetchNews y rematar el useEffect con su último parámetro después de una coma, que serían las dependencias. En este caso podemos dejarlo vacío porque no se va a haber visto afectado por la modificación de ningún valor más de estado. Ahora en una constante podemos recuperar el valor del estado con valores, en caso de que recupere correctamente los datos que necesitamos en el fetch y específicamente en la posición que queremos, dato que también tenemos en el estado. Ahora podemos modificar el estado, ya el inicial, añadiendo dos propiedades más, loading y error booleanas, para reflejar también la situación en la que todavía se esté cargando la información o ya haya podido dar un error. Estas dos situaciones luego las podemos controlar con dos funciones que devuelvan inmediatamente o un mensaje de error o un mensaje de la página todavía está cargando, que mientras el estado no se vuelva a re-renderizar, eso es lo que mostrará temporalmente la página. Esto es útil si, por ejemplo, el proceso para cargar la información tarda bastante tiempo. Ahora, en el return del componente de noticias deportivas, ya podemos hacer referencia a la noticia del momento, a sus propiedades, title y description. Y ahora también podemos ir completando nuestra función reductora. Por ejemplo, en el primer case de nuestro switch, en caso de que el fetch haya funcionado correctamente, podemos devolver una expresión con un operador de propagación, que es esta mención al objeto de estado con 3 puntos al inicio y después una serie de propiedades separadas con comas. Lo que realiza esta expresión es una copia de state en la que se ven sustituidas estas propiedades por las propiedades nuevas que estamos mencionando después, separado con comas. De tal forma que estamos consiguiendo una copia de state con un nuevo news al que le estamos asignando el payload de action en donde tenemos la respuesta del fetch, un nuevo loading a falso porque le indicamos que ya no está cargando y un error también a falso porque efectivamente no ha dado error. Ahora codificamos un segundo case para el caso de que el fetch de error y podemos devolver otra expresión con un operador de propagación en donde, si os fijáis, ya no le asignamos un news, lo dejamos como un array vacío, que es el valor inicial, y le asignamos un loading a false porque ya dejaría de estar cargando también,
pero esta vez sí un error a true. Ahora, como nuestro objetivo sigue siendo poder movernos entre distintas noticias, lo que pasa es que al final no usando un useState, sino nuestro useReducer, también vamos a codificar un par de botones que al final van a usar los dispatch de nuestro reducer para que la función reductora gestione en este caso también las modificaciones del índice que vamos a usar como referencia para renderizar una u otra noticia. Para ello vamos a necesitar un nuevo tipo de acción que ahora podemos simplemente dejar mencionada y luego tenemos que crear porque sabemos que la vamos a necesitar, y podemos con la propiedad disabled hacer que no se pueda retroceder en caso de que la lista de noticias tenga una longitud 0. Igualmente podemos hacer un botón de avance utilizando dispatch también para un nuevo tipo de acción que también tenemos que codificar, pudiendo estar también igualmente deshabilitado en caso de que el array de noticias no tenga ningún contenido. Llegados a este punto, añadimos los dos tipos de acción que nos hacían falta para avanzar y retroceder. Y ahora añadiríamos las dos acciones correspondientes en nuestra función reductora. En el caso de avance, realizaríamos una copia de estado y solo operaríamos sobre su propiedad del índice actual, a que le podemos asignar un cálculo que es la suma de 1 a esa propiedad en el estado del índice actual dividido por la longitud total del array, pero con porcentaje, lo cual nos devuelve el resto. Esto garantiza que el valor del índice nunca supere la longitud total del array. En el case correspondiente al retroceso, devolveríamos una expresión similar, pero en este caso con un cálculo algo distinto, restándole 1, luego sumándole la longitud del array y luego buscando el resto igualmente contra la longitud del array para evitar que el índice nunca se desborde al retroceder. Finalmente, en el caso de que no enviemos ninguna acción específica, la función reductora nos devolvería el estado sin manipular. Bueno, hacemos un breve recordatorio. Tenemos un useEffect que en una primera renderización nos va a recuperar datos de nuestro mock server con un fetch, el cual ahora le tenemos que añadir la ruta de nuestro mock server / noticias export, que es el identificador que creamos para esa petición get en Postman, y va a usar el useReducer para, en caso de ser una recuperación correcta con un dispatch, recuperar esa información en un nuevo estado. Si es errónea, va a usar ese mismo estado para indicárnoslo con un booleano, y además hemos añadido dos botones para, usando también nuestra función reductora, modificar el índice que está guardado en nuestro estado usando los dispatch para avanzar y retroceder. Finalmente, lo único que nos quedaría es referenciar nuestro nuevo componente noticia deportiva en nuestro muro noticias con una etiqueta, como hemos visto en otros casos. Ahora, una vez reiniciado el servidor de desarrollo, o si lo volvemos a arrancar porque lo teníamos parado, veremos este nuevo componente en funcionamiento y vemos cómo después de cargar los datos de noticias deportivas puede avanzar y retroceder perfectamente. Vemos cómo cada vez que avanzamos o retrocedemos se renderiza de nuevo solo ese componente, pero también vemos que si provocamos otra renderización del muro, por ejemplo moviéndonos entre las noticias tecnológicas de arriba, provocamos también una renderización del componente de noticias deportivas. Para evitar esto tenemos una función nativa en React que se llama memo, con la cual podemos encapsular un componente y evitar que se renderice cuando no es necesario. Solo lo haría cuando sus props, sus propiedades, se vean modificadas. Así que en nuestro caso podemos encapsular en React Memo nuestra función de noticias deportivas y trasladar
la instrucción de export default a la zona inferior. Como Memo pertenece directamente a la librería de React, puede ser recomendable mencionarlo expresamente en los imports para evitar posibles problemas en la transpilación. Una vez reiniciado el servidor, podemos observar que el componente se sigue renderizando con normalidad, pero si se realiza una renderización de todo el muro, vemos que si no ha cambiado nada, en nuestro componente de noticias deportivas no se vuelve a renderizar superfluamente. Por sí solo sí, sigue funcionando correctamente y sigue renderizándose solo ese componente. Otro hook muy habitual es useCallback. useCallback lo que te permite es guardar una función entera en memoria que luego puedas llamar expresamente cuando la necesites. Es decir, cuando se renderiza no se ejecuta, solo se guarda. Los parámetros de useCallback sería la propia función que queremos guardar y las dependencias que podrían propiciar también la ejecución de este hook. useCallback devuelve la función que le hemos indicado. useCallback se puede utilizar, por ejemplo, para trasladar a varios componentes hijo la misma función, porque esto a lo mejor depende de algún dato que tiene el componente padre. Aquí, por ejemplo, podemos plantear una función para marcar como leído o no leído una noticia concreta. Esta propiedad podría venir perfectamente de los datos originales, pero como no lo hemos planteado así, en el useEffect en el que alimentamos los datos de las noticias, podemos modificar el array al vuelo, introduciendo en cada iteración una nueva propiedad read booleana a falso. Ahora podemos plantear el hook de useCallback, el cual puede contener una función que recibe un ID, podría ser el ID de una noticia, el cual puede contener una referencia al set de estado de datos de las noticias, que lo que puede hacer es recorrer las noticias guardadas en memoria en ese momento y asignarle con ayuda de ese ID una propiedad read a true, concretamente al ítem donde se dé esa concordancia por ID. El segundo parámetro del useCallback serían unas dependencias o posibles dependencias. En este caso no meteríamos ninguna porque queremos que solo se ejecute cuando expresamente llamemos a esta función guardada. Finalmente, en este componente solo nos quedaría enviarle esta función como propiedad al componente noticia. Recordemos que podemos enviar como props de un componente funciones. Luego, dentro del componente noticia, tenemos que mencionar esta nueva función en la lista de parámetros y posteriormente podemos crear un botón que en su onClick llame a esta nueva función de marcar como leído, enviándolo como parámetro el ID que tenemos disponible dentro de este data que nos ha llegado desde los componentes padre. Podemos hacer por decisión de negocio que este botón esté deshabilitado en caso de que la propiedad read sea true. Y como texto del botón podemos decidir que este read está true aparezca un texto leída y si está false que ponga marcar como leída, por ejemplo. Una vez codificado este botón podemos guardar y reiniciar el servidor y vemos como ahora ya debajo de cada noticia nos aparece un botón con el cual podemos marcar si exactamente esa noticia ha sido leída o no, y como estamos usando useCallback, esa función no se va a volver a renderizar cada vez que se renderiza el componente del que forma parte, siempre y cuando alguna dependencia no varíe, por poner un ejemplo. La misma función puede actuar por separado.
De hecho, si os fijáis, si avanzamos o retrocedemos, conserva esa propiedad porque estamos modificando al vuelo el array, que en una aplicación real no sería la mejor solución, pero bueno, sirve para un ejemplo. Pero lo relevante con lo que nos tenemos que quedar es esta capacidad que tenemos de compartir una función de padres a hijos y que ésta no se tenga que volver a re-renderizar a menos que se vean afectada alguna de sus dependencias. Una vez que hemos explicado la lógica fundamental de React, su funcionamiento interno y cómo utilizar sus recursos más habituales, algo que puede ser útil que expliquemos es cómo se hace un build cuando ya tenemos una versión estable de nuestra interfaz de usuario hecho con React para subir a un servidor externo, a producción. Dado que estamos desarrollando con la herramienta Vite.js, este tiene sus propias configuraciones y comandos para realizar esta tarea. Una cosa que requiere configurar Vite es el archivo de configuración vite.config.js, en donde deberemos incluir una entrada en el export default de base con el nombre de la carpeta en donde vayamos a introducir nuestro proyecto transpilado en la zona de despliegue del servidor que escojamos. Posteriormente tenemos los comandos npm run build, con el que ejecutaremos el proceso que generará el bundle de nuestro proyecto, que es la copia que podemos subir a un servidor externo. Lo que hará es crearnos un asset, un archivo JavaScript muy grande con todo nuestro código transpilado, un CSS con todos nuestros estilos y una página de HTML que utilizará ese JavaScript. Posteriormente tenemos que dirigirnos a la zona de despliegue de nuestro servidor. En este caso vamos a utilizar una opción muy sencilla de cara a explicar lo que nos importa en este vídeo, que es cómo hacer un build, así que vamos a usar una copia local de Apache Tomcat, siendo este el servidor. Su zona de despliegue es la carpeta web apps, en donde podemos crear una carpeta para nuestra aplicación con el mismo nombre que le pusimos en el archivo de configuración de Vite.js. En este caso, my-app-react, y ahí debemos de copiar todos los archivos que nos generó el npm run build en la carpeta dist de nuestro proyecto. Finalmente podemos ejecutar el servidor. En la carpeta bin podemos ejecutar el archivo bat startup y esto arrancará el servidor Tomcat. Podremos listar las aplicaciones que tenemos disponibles en el botón Manager App, pero nos va a pedir un usuario y una contraseña porque es una zona restringida. Para ello necesitaremos crear un usuario y una contraseña si no lo tenemos ya. Lo deberemos hacer en el archivo de configuración del Tomcat, Tomcat Users XML en la carpeta conf, con las etiquetas role, con un role name manager GUI y otra etiqueta user con username manager y password el que queramos, y roles manager GUI y otra etiqueta con role name admin GUI y una etiqueta user con username y una vez más la contraseña que queramos y los roles manager GUI y admin GUI. El role manager GUI es necesario para acceder a la interfaz del manager app y admin GUI para administrar la aplicación. Ahora, cuando ya tenemos creado nuestro usuario, podemos ir a Manager App, introducir el usuario y la contraseña que hemos creado y ya nos debería de dejar entrar. Y ahora sí, podemos ver el listado de las aplicaciones disponibles y, si todo ha ido correctamente, podemos ver la nueva aplicación que hemos creado con React listada. Y de hecho, el nombre es un enlace y podríamos pinchar ya directamente en él y nos dirigiría a la URL correspondiente, localhost 8080 y el nombre de nuestra aplicación, y ya podemos ver finalmente si todo ha ido correctamente, que debería, si en local nos funcionaba, nuestra aplicación de React funcionando con todos sus componentes. Esta sería la mecánica necesaria de trabajo para desplegar nuestro interface de usuario creado con React en un servidor externo. Aunque estos han sido 2 vídeos sobre conocimientos básicos de React, como siempre se suele recomendar, si queréis profundizar en ello, la verdad es que la documentación oficial está bastante bien y hay un montón de ejemplos en internet sobre más hooks y más funciones nativas de React que os pueden ayudar a abordar muchas más situaciones, e incluso los hooks que he explicado en este vídeo se pueden utilizar de múltiples formas, yendo más allá de lo explicado aquí. Espero que os haya sido de utilidad. Hasta el siguiente vídeo.